Matices Production presenta. En asociación con Adva 991 y Mariconadas Entertainment, el siguiente video. Presentándoles a ustedes una producción de patrocinado por las webs de Internet XD. Hola a todos, les habla Adva 991. Como pasó con el vídeo anterior, en esta ocasión volvemos a hablar sobre la biografía de bandas metaleras, y yo, su servidor se anima a traerles una banda nueva, llamada Anata. Bueno, sin más que decir, comencemos este vídeo. Recordando el punto de inflexión de la fama del Death, en los primeros años de los 90, etapa de entre muchas que tuvieron momentos de puro éxito metalero, fue en ese momento, donde surgieron varias escenas, movimientos y estilos únicos entre cada uno, y como la escena de Estados Unidos fue la que más destacó, en segundo lugar de fama, Europa sería la que le pisaba los talones, y precisamente en Suecia, es donde nos ofrecería numerosas bandas geniales de por aquel entonces. Pero como las etapas ya se estaban marcando, y poco a poco aparecían nuevas generaciones de grupos, en 1993, muchos de esos primeros relevos de bandas jóvenes, empezarían a surgir, y de entre todas esas bandas, aparecería el grupo Anata. Anata, un proyecto nacido en Varberg, Halland, Suecia que había tomado forma a inicios de la década de los 90 y que se daría a conocer gracias a que varios de sus integrantes tanto originales como los sustitutos habían metido muchas influencias y características a la banda gracias a varios géneros, siendo los más destacables el black, thrash y death metal, como los que tomarían posteriormente el timón del estilo marcado de la banda, como impulsor creativo y una identidad para los trabajos que vendrían poco después, ya sean oficiales, como prototipos, además de haber realizado canciones y covers junto con otras bandas de por aquel entonces, como Dissection, Lake of Tears, Visage, etc. Algo que quiero destacar del nombre del grupo, como curiosidad, el nombre, Anata, tiene algunas connotaciones, y todo depende del cuál fue la traducción correcta, pues en el japonés, Anata significa tú. En cambio, en territorio egipcio, Anata se refiere al nombre de una antigua deidad, que representa la guerra, Anat. En sus inicios, cuando el proyecto se estaba tomando en práctica, los miembros fundadores Robert Peterson, Fredrik Schalin, Mattias Svensson y Martínez Hostrand se habían tomado la molestia de crear Anata, después de haber practicado con otros proyectos a la par. Según los testimonios de los comentarios de los integrantes originales, y de otras fuentes claro, Anata en sus comienzos empezó a desarrollarse con influencias sacadas de los estilos ya hablados, pero que sería de entre las tres influencias, el death metal como el principal subgénero por excelencia que sabrían sacarle provecho, aún sin abandonar los otros dos, acoplándolos en las canciones como fuentes de estructuras y bases técnicas. Como verán, la banda nació en un momento durante, y no después ni antes del éxito y crecimiento del death metal, lo que motivó a sus integrantes en ese momento a crearse un death mucho más difícil de componer, haciendo de Anata una de las bandas jóvenes a mitad de la existencia del death metal en el mercado, los que serían contagiados por trabajos bastante técnicos, como propuestas impulsoras y de lo que más traía resultado para el death metal tan estereotipado que se estaba convirtiendo durante sus pocos 8 años de existencia o incluso menos. Siendo un grupo originario de Suecia, era evidente que tomarían las fórmulas de grupos destacables del death metal melódico, ya saben, el sonido de Gotemburgo, que por aquel momento se convirtió en la base como subgénero del death como un sonido de último recurso por multiplicar y variar el metal casi en su técnica básica, y hasta la identidad. Pero no solamente era melodía y suavidad, la banda también trajo consigo modalidades de música oscura, dándole un punto a favor al proyecto, lo cual hizo que se hiciera ajena al declive de grupos como At the Gates, los bajones musicales de Carcass y Barra o Hypocrisy, etc. Además de apoyar el grupo con composiciones progresivas entre otras ideas, que ayudaron indirectamente a la banda. La suerte de Anata al no haber sido afectada por la decadencia de grupos clásicos, hizo que tuvieran la oportunidad años después, para que sacaran provecho a futuros trabajos que serían de mayor importancia, debido a la frescura y el momento oportuno. Por ejemplo, empezamos a resaltar esta etapa, finales 1994, 1998, donde eran más conscientes de la experimentación de los estilos que los inspiraron,
donde sacarían provecho y lanzarían en 1995 la demo Bury Forever de Garden of Lie, a temprana edad de la banda, y ya dejan en claro la identidad propia del mismo, adjuntando todas las ideas anteriores, licuándolas y haciendo de ellas un resultado bastante oscuro, melódico, complejo instrumentalmente y, como no, extremo. Tan solo posee 4 canciones, de los cuales destaco las Suponis Fases /Livid, In My Eyes y River como las canciones que mejor provecho consiguen de las influencias del black, thrash, doom, progressive y death metal en concreto, junto con las otras variantes que habían emergido recientemente como la escena de Gotemburgo y el tecnicismo que se estaba desarrollando. 2 años más y nos traerían nuevamente la segunda demo, Wastelands of My Infernal Dominion, publicado en 1997, de forma independiente. A decir verdad, esta demo no es tan diferente a la primera, debido a que aquí se concentra la identidad otra vez, a la par con la experimentación característica propia de los grupos de metal de Europa, y como sabrán, es más inclinada al doom metal, por canciones como Wastelands /Infernal Gates y Under Azure Skies, apoyado por más melodía, y aunque menos radical, resulta ser más madura, por así decirlo, y es un escalón más para el siguiente trabajo. Entre estas 2 demos, existe otra llamada In Extakio Firief, estrenada en 1996 que, a decir verdad, no es tan relevante, por solo poseer 2 singles y únicamente es otra demo que resalta por la etapa de eclosión de Anata, además de formar parte del próximo trabajo oficial, dentro de 2 años. Para comenzar bien, el grupo lanza por primera vez su álbum oficial, The Infernal Depths of Atre, el 4 de octubre en 1998, lanzado por la discografía Season of Mist, álbum conocido por ser catalogado como un trabajo pilar importante para el death de a finales de los 90, consiguiendo un puesto grande, por parte de la revista francesa Magazine como el disco del mes. Desde a mi parecer, el sonido de este álbum me hace recordar a la banda ya extinta Garden of Shadows, precisamente el álbum Ore Colmoon, lanzado 2 años después que el de Infernal Depths of Atre, su composición, base, riffs, compases, la melodía tan atmosférica y oscuramente gótica, las voces tan carnosas, los blast beats tan cambiantes, la melancolía de las partes lentas, hacen que se asemeje mucho a la banda que les dije anteriormente. Curiosamente, también esa misma banda fue apoyada por el sello Wicked World Records. Es interesante el saber que este álbum se asemeje a otro proyecto bastante lejano del uno al otro, pero que entre los dos son muy buenos, especialmente Ore Colmoon. Bueno, siendo más directo diría que el álbum no tiene más explicaciones del por qué se consiguió tal hazaña, siendo que es cultivadoramente extremo, melódico, oscuro, nostálgico y con esencias góticas, sin caer en la categoría, por supuesto, deja bastante claro las influencias de las demos pasadas y que fueron pulidas de forma que sean más precisas y pesadas, lo que añade esa chispa de identidad musical que Anata dejó muy en claro en las demos. Trabajos tan destacables como Released When You Are Dead, los complejos riffs del Led Avensate, lo tranquilo y nostálgico del The Throne de Hypocrites y un cierre de broche de oro tan brutalmente técnico, con el sencillo I'm Not at the Kingdom High y otros más como Under the Azure Skies, etc. Canciones como estas son las que dan buen lugar para la banda y del disco en general. Unos 3 años teníamos que ver pasar, para ver su segundo disco oficial, Realms of Death and Dismay. Lanzado el día 2 de abril en el 2001, marcado por igualmente el sello Season of Mist y que traería consigo una portada que fue diseñada por Jacek Winiewski, XD, que había hecho otros trabajos ilustrativos como Rise to Power de Monstrosity, Red Revolution de Anal Stench, Ubermensch de los polacos Lost Soul, Liber Sax de Centurion, casi toda la discografía de Decapitated, entre muchos otros grupos chingones como los brasileños Crisium, Archeon, los suecos Grave, Pelpegor, Incantation, Ate, y muchos más. Personalmente es el álbum que más destaca y el trabajo más potente de la banda, que incluso tiene un detalle que para mí es un ejemplo para las bandas de death metaleras. Ese detalle que hablo es hacer una producción más sucia, con guitarras más punzocortantes para el oído, riffs poderosos, una batería más extrema, voces más ásperas y agresivas, mucha más tecnicidad que el álbum anterior, y muchos otros detalles más positivos que negativos, lo cual es de sorprenderse que hayan tomado esta decisión, ya que otras bandas hacen todo lo contrario, especialmente bandas especializadas en el death metal técnico respectivamente, ya se la saben, esas guitarras chillonas y una producción más suave y menos concisa en lo que hace el death metal, olvidándose casi por completo una de las reglas primordiales del subgénero, que es ser lo más desagradable al oído.
haciendo del disco Dreams of Death and Dismay por sí solo un álbum prolífico en cuanto se refiere a death metal técnico, lo que hace que sea uno de los trabajos de death metal no clásicos en padecer una evolución real y auténtica para el death metal técnico. Era la esencia / camino que debió seguir el subgénero, pero fue todo lo contrario, aunque no fue del todo horrendo, en el mal sentido de la palabra, XD. Las canciones que más me han sorprendido de este álbum son Die Laughing, God of Death, I Can't Kill What's All Real y Death, los solos tan deslumbrantes y riffs imponentes de The Enigma of Number 3 y otros que tienen lo suyo como Drain of Floor, Insurrection, etc. Como detalle de este álbum, el baterista Robert Peterson termina por retirarse del grupo, e incluso este sería el último trabajo por parte del sello Season of Mist, debido a decisiones y opiniones de la banda, y por ello, se mudaron a terrenos de la discográfica Relapse Records, pero después llegaría el sello Wicked World Records, como sello de los futuros discos, oficialmente. Antes del tercer lanzamiento, vinieron algunos splits, álbumes fragmentados de varios grupos participantes, como recopilación, nombrada Su Árbol Segundo, Anata vs Betsaida, en 1999, Collateral Damage, Complete War Series 2003 y Winter Sampler, también de edición 2003, que no hay mucho trayecto del que hablar porque son grabaciones de canciones de varias bandas incluida Anata. De entre lo destacable son bandas como Morbid Angel, Akekoke y Anoseans. Otros 2 años de espera y un 24 de febrero del 2004 nos traería Anata, Undera Stone with No Inscription, con los integrantes Connie Peterson en batería, Fredrik Schalin en voces, guitarra, Andreas Allenmark en el mismo instrumento y Henrik Drake en el bajo, respectivamente. Este álbum vendría a ser el primero en pertenecer al sello Wicked World Records, que, como sabrán, ha sido un sello en traernos otros discos maravillosos como Winds of Creation de Decapitated, por decir algunos, además de ser producido en Estudio Omega en Suecia Spring 2003. Este disco, el sonido que emana es, diría yo, no pésimo, pero sí decadente que el álbum pasado. Como dije, el disco Dreams of Death and Dismay era la auténtica respuesta a toda banda de death metalera, en vez de bajar la brutalidad del death metal y centrarse en el tecnicismo, era complementar ambos atributos, brutalidad y complejidad. Sin embargo, este disco lamentablemente cayó con el cliché de las bandas técnicas a mediados de los 2000, guitarras chillantes, pero más complejidad y sincronización instrumental, pero como dije, a pesar de esa decisión ante la composición, que más bien fue por el cambio de sello, al parecer, es un genial disco digno de Anata, pues contiene igualmente las características del segundo álbum, pero enfocándose más en las tendencias progresivas del death metal progresivo, valga la redundancia, y siendo igual de contundentes y agresivos que el segundo, y poseer en pocas pistas los pasajes melancólicos del doom metal que dejaron muy marcado al primer disco, ciertamente. Y no sé ustedes, pero este álbum me recuerda a otros grupos, precisamente Gorguts, el que más se me vino a la mente. Canciones que puedo destacarles de este trabajo. Pues no es tan difícil, pero sí algo carente. Las pistas que más me gustaron fueron Shacklet to Guild, Dance to the Songapati, la melódica pista de Seguerages of the Mind, Leaving the Spirit Behind, entre otros. Un disco que hace lo posible por evitar perder la esencia de la banda, que es tan extrema por sí misma. Para la fecha ya programada, el grupo lanzaría el cuarto y último disco por el momento, The Conductor's Departure, estrenado el 19 de junio del 2006, bajo el sello Wicked World Records, grabado igualmente con los integrantes del tercer disco. En este caso la portada fue elaborada originalmente por Connie Peterson, junto con la colaboración del diseñador Ilse Gorsmin, bajo el apodo de Aspuis. Muchos seguidores de Anata confirman en que The Conductor's Departure es el mejor trabajo que ha sacado la banda por el momento. Siendo más sincero, no estoy en contra de ellos, ciertamente es muy, pero que muy complejo, y es donde sacan a lucir esa tecnicidad ya pseudo madura de a mediados de los 2000, bastante firme, con cambios de ritmos abruptos, tanto blast beats, como esos pasajes agridulces, propios de la esencia de Suecia. Sin embargo, y aquí viene el pero, a pesar de la gran magnitud sonora que nos trae el cuarto álbum, y ser igual de extremo que la personalidad que dejaron, prefiero mil y un veces el disco Dreams of Death and Dismay. Todo lo que dije y afirmé en ese apartado anterior, es donde Anata generó un impacto, que venía dejando huella desde el primer disco, y las características que mencioné, hacen el segundo disco el mejor a mi juicio. Claro, The Conductor's Departure es mucho más rítmica, nuevamente técnico, y melancólico, pareciéndose a un trabajo casi semi-vanguardista, cosa que muchos de aquí entre nos, solemos confundir con otros estilos del metal, como el progresivo, el ya dicho vanguardista y el técnico.
Tiene más pasajes suaves y algo experimentales, que no desentonan por sí solos. La mayoría de singles que Anata ha hecho y la que más resuenan en sitios web dedicados a exponer rankings, o tops 10, para que me entiendan, suelen ser las del cuarto disco las que más aparecen en dichas listas. No los culpo, menuda distorsión tiene las guitarras y la feroz voz de Frederic Schalin, bastan para brutalizar las orejas a cualquier aficionado del metal en sí mismo. La ventaja de este álbum, es que gracias a las bases y el sonido de las guitarras tan melancólicas, es más memorable por sus pasajes técnico agridulces, lo que hace ver lo entrañable que es la trascendencia musical de este trabajo. Canciones resaltantes. Como dije, este disco es memorable, pero no apasionante, en el sentido de brutalidad, lo que hace que no gane mucho puntaje para mí, pero aquí están las siguientes canciones: Complete Demise, Disobedience Page, Children's Slaughter, The Great Hustler y Renunciation, como los que más hablan por sí solos. Actualmente la lista de Anata se quedó congelada a partir de este disco, por lo que a día de hoy solo hay giras y recopilaciones con otros grupos populares alrededor del mundo, y nada más. Bueno, para finalizar esta biografía, empezaré a poner mi top 4 de trabajos de esta infravalorada banda. Comienzo con el último disco del momento, The Conductor's Departure, en el tercer lugar, Under a Stone with No Inscription, en segundo lugar, el primer álbum lanzado oficialmente, The Infernal Depths of Hatred. Y como no, el primer lugar se lo lleva Dreams of Death and Dismay, como el lanzamiento más espectacular de Anata, hasta la fecha. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Soy Jadva991, y hasta la próxima gente, saludos.